Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda llamada el lugar santo se hallaban el candelabro y la mesa con los panes sagrados, separadas por un velo. Había una segunda tienda llamada el lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombre y pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcía sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto a Dios vivo, ya que a pulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende hasta su trono. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende hasta su trono. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Dios asciende, entre voces de júbilo, Dios asciende hasta su trono. Aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo
Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, con recuerdo al santo que celebramos hoy, San Francisco de Sales, cofundador de las religiosas de la Visitación, obispo y doctor de la Iglesia, que recordamos que en los 2000 años, poco más de 2000 años de existencia de la Iglesia, solo se han nombrado, designado a 34 doctores de la Iglesia, entre mujeres y hombres. Entre ellos está San Francisco de Sales. Don Bosco, cuando hizo su obra, quiso encomendarla precisamente a San Francisco de Sales. Don Bosco es bastante posterior, por eso normalmente se le llama salesiano, por esta invocación, este patrocinio que le da precisamente al santo que celebramos hoy. ¿Qué hace San Francisco de Sales? Básicamente enseñar, gobernar su diócesis y establecer, en aquel entonces era raro, difícil, un diálogo con los protestantes que recién se habían separado de la Iglesia. ¿Cómo nos enseña? En primer lugar, el dominio de la doctrina. Y nadie domina la doctrina si no estudia el catecismo, y si no se refiere directamente al catecismo. Hay algunos que dicen: padre, yo estudio la Biblia, yo leo la Biblia. Muy bien, si está bien leer la Biblia, pero la Biblia no se entiende sin la explicación de los apóstoles. ¿Recuerdan aquel pasaje de Hechos de los Apóstoles? El Espíritu le dice a Felipe que se vaya al camino. Felipe se va, hace que se acerque a una litera, se acerca a la litera, se asoma. Ahí estaba aquel ministro de la reina de Candace, el etíope, y le pregunta a Felipe: ¿entendés qué es lo que estás leyendo? Estaba leyendo el libro de Isaías. Y el otro le dice: ¿cómo le voy a entender si no hay nadie que me lo explique? No hay nadie que me lo explique, ¿cómo lo voy a entender? Reitero, la Sagrada Escritura no se entiende sin la explicación de los apóstoles. Y la explicación de los apóstoles está condensada, resumida, presentada en forma ordenada en el catecismo de la Iglesia. Hay otra serie de libros, y ahora también material en internet, de comentarios a la Sagrada Escritura, incluso a la Escritura del día. Pueden acudir a ella, pero no tiene el mismo valor que el catecismo. Lo siento mucho. Y no tiene el mismo valor que los pronunciamientos del Papa, que tienen mucho cuidado, que hay una campaña de medios que le hace decir al Papa lo que nunca ha dicho y quiere interpretar las palabras del Papa llevándolas a cosas que nunca ha pensado el Papa. Tenga cuidado. Las enseñanzas del Papa, los documentos del Papa, desde luego, los documentos de nuestra conferencia episcopal, los documentos de nuestro obispo, entre ellos, como no, está el sínodo diocesano, el segundo sínodo diocesano que está rigiendo, y para este año saben que la homilía del 1 de enero de Monseñor Bosco es programática para todo el año. Lo tenemos que hacer, si no nos perdemos, o cuando venga alguien a contarme un cuento, o cuando me quiera llevar para otro lado, voy a caer como matadero. Cuando tendría que estar construido
sobre la roca firme de la iglesia que Pedro le enseña a la iglesia. La primera lectura sigue razonando el autor de la carta a los hebreos con los judíos y está haciendo una comparación entre las formas litúrgicas, incluso de perdón de los pecados que tenían los judíos, y la forma nueva que es la que inaugura Jesucristo. Y habla de un lugar donde solo entraban los sacerdotes, el Santa, que estaba el candelabro, los celebrazos, los panes de la proposición. Ahí entraban todos los días los sacerdotes a ministrar. Y había otro lugar más privado, todavía más secreto, todavía el Sancta Sanctorum, donde entraba una vez al año el sumo sacerdote con sangre de los animales sacrificados. Y hacía ver el autor que, a diferencia de esto, Jesucristo entra de una vez para siempre al Sancta Sanctorum. Más aún lo sabemos nosotros, que en el momento supremo de nuestra redención, estando Jesucristo en la cruz, cuando entrega su vida al Padre, este velo, este telón que separaba de la vista de los fieles lo que estaba detrás, se raja de parte a parte, haciendo patente que en el cristianismo no tenemos nada secreto. Sino aquí había un telón y por allá había otro telón que les oculte todo lo que nosotros no tenemos nada secreto. No tenemos nada secreto, todo es para ser conocido. Y el que no lo conoce es porque no quiere esforzarse, porque no quiere estudiar. Punto. ¿Qué tiene que estudiar? Básicamente el catecismo. Sería bueno que todos estudiaran incluso la liturgia, los rituales, para saber por qué se hace cada cosa. Hace algunos años, porque algunos, de repente vienen algunos que lo saben todo, hemos puesto en la cartelera, aquello que está de colores, las posiciones en la misa, y repartimos un folletito para cada una de las personas, para que no vengan con moda y todo. Eso es lo que la liturgia nos dice que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque así me lo manda la Congregación para la Sagrada Liturgia y para la disciplina de los sacramentos. El que no lo ha querido ver es porque no ha querido. Padre Pío no estuve cuando dieron el folletito, que lo tuvimos algún tiempo, hasta que se agotó, lo regalamos, no lo vendimos, pero sigue estando donde lo tomamos a color. Y para que no digan que uno inventa, he traído de Valencia, de España, porque así algunos piensan que tienen una palabra. Pues bien, no tenemos nada oculto. Y es más, la reflexión que hace, si las cenizas de los animales sacrificados hacían algo de perdón de los pecados, de expiación y sol externo, cuanto más la sangre de Jesucristo derramada por la cruz. Porque Jesús no solo es hombre, sino que también es Dios. Yo solo quiero agregarle la reflexión, porque lo tenemos que hacer, ¿no? Que esta sangre de Cristo derramada por nosotros, por el perdón, para el perdón de nuestros pecados, esta sangre, en su origen, era la sangre de María Santísima. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Pues sí. Todo lo material, todo lo físico, todo lo humano de Jesucristo está proporcionado exclusiva y totalmente por María Santísima. El cuerpo de Cristo que nos une a todos en el amor está proporcionado por María Santísima, en forma exclusiva y total. En nosotros, nuestro cuerpo, nuestra sangre, está proporcionada por nuestro papá y nuestra mamá. Y esto ni siquiera es de fe, esto es simplemente ciencia. Es simplemente ciencia.
Pero el papá de Jesús era Dios. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene sangre. Dios no tiene parte material. Pero su mamá sí. Ciertamente que la sangre de Cristo está en unión hipostática con la divinidad. Pero aunque solo sea por eso, a María Santísima le tendríamos que agradecer infinitamente y permanentemente, porque fue quien le proporcionó a Jesucristo la sangre que Jesús iba a derramar por nuestra salvación. Algunos se olvidan, no decimos nada. En el Salmo de meditación hemos repetido que entre voces de aclamaciones Dios sube hasta su trono, y en las estrofas se nos ha recordado que Dios gobierna todo el mundo y gobierna todas las naciones. Algunas veces se nos olvida a nosotros, y a nosotros desde luego, que toda autoridad viene de Dios. Toda. Dios es el origen de la autoridad y Dios es el origen de la soberanía. Algunos se olvidan. Que en formaciones políticas como la nuestra son nuestros votos los que pasan la autoridad a una persona que se llama presidente, a otra persona que se llama magistrado, etc. Eso es distinto, pero el origen es Dios, lo mismo que la soberanía. Que en formaciones como la nuestra, política, países como los nuestros, esta soberanía se ve en las personas, en el pueblo, sí, pero el origen es Dios. Otra cosa es que si en la transmisión de la autoridad y delegación de la soberanía hay trampa, no hay trampa, es legítima, eso es otra cosa. No quita que toda autoridad viene de Dios, por lo tanto tiene que rendir cuentas especiales a Dios y tiene que gobernar según el corazón de Dios. Y si no lo hace, pues Dios le va a pedir cuentas muy especiales. Y ya que hacíamos referencia al presidente, a los diputados, a los magistrados, a los alcaldes, etc., no quiero dejar, o no quiero que se ignoren que es toda autoridad, incluyendo la de jefe de personal, incluyendo la de administrador de una tienda, de un negocio, de una empresa, incluyendo, desde luego, la autoridad de los papás con respecto a los hijos, que también es la autoridad. Y cuando esto lo perdemos de vista, pues nos desviamos un poco del cristianismo. Ahora que se está hablando de la soberanía con el canal por Nicaragua, recuerden que la soberanía viene de Dios. Y entre tantas cosas que he oído, mentiras, exageraciones, de parte y parte, no he escuchado ninguna referencia a Dios. Ni hay una pregunta: ¿qué desea Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios sobre Nicaragua con respecto a acá? Después algunos van a presumir que son muy cristianos, católicos o no católicos, que si algo evangélicos somos en cuál porcentaje, pero si no tienen presente la voluntad de Dios, que es el que manda, ¿verdad? Cualquier opinión puede ser simplemente político o partidaria, y algunas veces con intereses inconfesables, no solo los que apoyan el canal, sino los que se oponen al canal. Y volvemos a marginar a Dios, construyendo nuestra historia como que si Dios no existiera. Como que si Dios no existiera. Lo ninguneamos. Y después nos quejamos cuando el Señor nos jala las orejas o nos maquilla. Reflexión. Tendríamos que decir muchísimo sobre eso. Y entramos al Evangelio, y el Evangelio es muy corto, no es de los evangelios que gustan, es cortísimo.
nos dice Marco, que Jesús entra en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaba ni comer. Consecuencia, se corrió la voz de que Jesús estaba totalmente loco, y este cuento, este rumor llegó hasta los parientes de Jesús, así que los parientes de Jesús vinieron para llevárselo agarrado totalmente loco. Y la pregunta que no aparece acá: ¿cuál es esta aparente locura? ¿Qué hace Jesús para que la gente o una parte de la gente piense que se había vuelto totalmente loco? ¿Qué es lo que ha hecho? Bonita pregunta, ¿verdad? Pues simplemente se ha dedicado a servir a las personas, poniéndose él en segundo lugar. Es lo que nos dice el Evangelio. Hay tanta gente que no lo deja ni comer. Está Jesús con sus discípulos. Y Jesús, en vez de atender sus necesidades, lo que sería prudente, lo que sería justo, en vez de ponerse un horario, voy a atender a la gente de 8 de la mañana o a las 12 del día, después voy a comer, y después voy a hacer la siesta, y después atiende a tiempo completo. Incluso poniéndose él en segundo lugar, y esto algunos lo juzgan, lo juzgan. Encima, a conocer algunas cosas, encima Jesús no cobra, ni hay algunos que pase de ofrenda voluntaria, no aparece por ninguna parte del Evangelio, ¿verdad? Y si no le interesa el dinero, eso tiene que ser locura. Ya se imaginan cuántos piensan por hacer cualquier milagrito de Jesús, por ponerlo en los primeros 100 lugares, cuánto podría sacar de centavitos. ¿Qué se sigue haciendo hoy, por desgracia? Pervirtiendo incluso las cosas que deberían de ser totalmente distintas y de ser totalmente santas. Padre, pero es que el dinero es interesante. Sí, el dinero es interesante. El dinero es necesario. Sí, el dinero es necesario. Pero no puede estar ni siquiera en la misma línea del amor o del servicio a Dios y a los hermanos. Padre, ¿cómo se va a hacer si? Es la misma pregunta de siempre. Miren, déjenme decirles un secreto. Y si me dicen loco, bendito sea Dios. No sería la primera vez que me lo dice. Si se fijan, en este templo no cobramos, ni andamos hincando a nadie, ni andamos molestando a nadie. Incluso no hay nadie encargado de pasar la bolsita. Y si en algunas misas de la gente esas que dicen que presumen, no hay alguien que lo pase, pues no hay limosna, punto. El dar limosna en la misa no es una forma de sacarles el dinero a ustedes, es permitirles a ustedes que ofrezcan algo de lo suyo, que se ofrece con el pan y el vino. En la misa un poquito más despacio, como la del domingo, ofrecemos la limosna, procesión de ofrenda, como ofrecemos el pan y el vino, y las otras cosas que se ponen. Es el de ustedes participar, y el que dice que para engañar echa 10 centavos, todavía alguien echa 10 centavos. O sea, lista lo que le estorba. No engaña al cura, va a afectar ciertamente al mantenimiento del templo, ¿no? No engaña al cura, es la propia persona la que se hace daño. Padre, ¿qué está diciendo? Por lo mismo, si lo sabemos. En la misma medida que damos, recibimos. No es exacto, ¿no?
damos bastante menos de lo que recibimos. Y bastante menos. Incluso hablando de dinero. Y está la salud, y está la tranquilidad del espíritu, y está la felicidad, y está. Y si alguien no quiere, no es total. Reitero, el primero que se hace daño es el mismo. Y el que está de piscirico te pinche. No es con el Padre Ariel, que no se va a llevar a expropiarle, por lo menos en este templo. Son ustedes mismos. Y es al Señor. Padre, ¿qué tendría que hacer? En primer lugar, ser generoso. Sí, y tengo derecho de pedirle al padrecito o a la monjita o al religioso que dé cuentas de cuánto entra y en qué se gasta. ¿Qué tengo derecho a hacer? No convirtiéndome en... Sí tengo derecho a hacerlo. Más aún, quien lo lleve se va a sentir obligado a dar cuenta, y no por santidad. ¿Sabe qué está diciendo? Miren, y con esto quiero terminar. El diablo es el diablo no puede dejar de pedirle permiso a Dios. No hace nada sin permiso, absolutamente nada. No puede no darle cuentas, no puede hacer algo sin permiso. No como algunos que dicen, vamos a pedirle permiso al padre, al obispo, le pedimos para un dedo y nos llevamos el codo y si se deja, toda el rato. El diablo no puede. Pide permiso, hace exactamente a lo que le autorizan y encima regresa a dar cuenta. No me lo invento, lean el capítulo primero del libro de Job. Yo le he dicho más de alguna vez al obispo, se pone a reír y le digo, Señor, si por lo menos fuéramos regular el diablo, que pedimos permiso, hacemos exactamente lo que nos autorizan y damos cuenta, ¿cuántos problemas le quitaríamos a la iglesia? Desde luego, ¿cuánto bien le haríamos? Hablemos en concreto a Nicaragua. Pero de repente presento un presupuesto para ver si lo engaño. Voy a presentar esto, y si lo engaño, ¿para qué tonto? Y nos convertimos ni siquiera en diablo, y el diablo no se salva. Ya sé que lo que estoy diciendo es chocante, pero es que nuestra situación es peor que esa. Tan acostumbrados que estamos a mentir, a engañar, a aprovecharnos de los demás, todo lo diferente a Jesucristo. Tan acostumbrados que estamos a flotar como el aceite, todo lo diferente a Jesucristo. Y me creo muy vivo, muy... ¿Y de qué me sirve? ¿Y de qué me sirve? ¿Y de qué me sirve? Hoy hablaba con un padre antes por ahí que le dio un abrazo, no digo quién, antes de venir. Decía que su texto, todo para subir al texto, para ver qué tenía, que cobraba 1.000 pesos, le digo, te están dando cuenta. ¿Y vos qué tenés tanto dinero para pagar? ¿No? Pues eso no se hace. Tampoco le creo mucho lo que me dijo. Si partimos de así, ¿qué vamos a creer en las cosas que hacemos? Si incluso si a Dios le decimos mentira. Padre, entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillo, comenzar a decir la verdad, no disfrazarla, decir sí cuando es sí o no cuando es no. Lo que pasa de ahí, estoy citando a Jesucristo, viene del demonio.
Y la mentira viene del padre de la mentira. Chiquita, grande, genial. Pues de Jesús pensaban que estaba loco. Ojalá que los demás piensen que uno está loco de amor por Jesucristo, por su iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me escapó el sacristán.